Probablemente se estén preguntando de por qué la necesidad de hacer un post hoc después de una nova y por qué no comparar grupos por grupos. Sin embargo, cuando se hace de esta forma se corre el riesgo de aumentar la probabilidad de generar un error tipo 1. De allí la razón por la cual utilizar una nova. Ahora bien, el post hoc se utiliza precisamente para analizar esa comparación por grupos y disminuir la probabilidad de que ocurra este error. Sin embargo, si las diferencias no están claras, podemos obtener diferentes conclusiones dependiendo del test post hoc seleccionados, valores por encima de 0,05 o menores de 0,05. Tenemos diferentes tipos de post hoc conservadores, que son los que reducen la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, va a dar valores P más altos, y los liberales, los cuales incrementan la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, valores P más bajos. Ser más conservador significa utilizar una prueba que nos lleve a tener una menor probabilidad de cometer un error tipo 1. Y hay diferentes tipos de test. Para los que determinaron igualdad de varianza, se utiliza el test de Bonferroni, el cual menciona que a veces es innecesariamente conservador. Normalmente este método a menudo no puede detectar diferencias reales entre los diferentes grupos de medición o entre las diferentes categorías de medición. Tenemos el test de Hochberg, que es menos conservador que el Bonferroni. Y tenemos el Last Significant Difference o LSD, que normalmente es menos conservador, es decir, que va a generar mayores valores de significancia estadísticas, pero normalmente o en la actualidad ya no se utiliza. Tenemos el test de Dunet, más conservador que los anteriores, solamente se utiliza para determinar un grupo control con la ventaja de seleccionar una o dos caras, y el Sheffer, más conservador que el Bonferroni, tiene poca potencia para detectar las diferencias y normalmente se utiliza cuando los antecedentes teóricos para las diferencias entre los grupos no están disponibles, es decir, cuando voy a hacer un análisis exploratorio de los datos, es decir, cuando no tengo antecedentes que me han determinado esas diferencias y es la primera vez que yo voy a utilizar o la primera vez que yo voy a determinar diferencia entre grupos, se utilizaría el test de Sheffield. Cuando no tengo igualdad de varianza, ya hemos hablado del Gates-Howell, que es el más conocido. Realmente se utiliza se usa cuando el número de muestras del grupo es igual a 6 o más. Tenemos el Tamagen T2, que es más conservador que el Gates-Howell. Tenemos el Dunet T3, que normalmente se utiliza cuando el tamaño de la muestra es menor a 50, o el Dunet Set cuando es mayor a 50. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente se tiene la creencia de que por ser un post hoc, es decir, un estadístico después que se utiliza o se aplica después de una nova, pueden, pues normalmente uno tiene la creencia de que si la nova no da significativo, pues evidentemente no se realiza y no se analiza el post hoc. Sin embargo, esto no es tan así. Yo puedo tener situaciones en donde la nova no me muestra significancia, pero a la hora de yo hacer las comparaciones entre grupos, si la puedo lograr determinar, es decir, si puedo encontrar diferencias estadísticamente significativas a pesar que en el ANOVA no lo tenga. Pero ¿qué sucede? Cuando uno reporta esto en la literatura, pues van a haber evaluadores que no van a estar de acuerdo y van a solicitar el ANOVA porque se tiene la creencia de que el post hoc siempre debe ir acompañado de una ANOVA, aunque las analogías y el método de análisis son diferentes. El ANOVA me determina la diferencia entre los diferentes grupos y el post hoc lo que me identifica es qué grupo me marca esa diferencia. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Se pueden obtener diferencias significativas en un post hoc, salvo en el Sheffer, que el Sheffer sí siempre va a estar asociado a un valor significativo de la nova, pero yo puedo llegar a tener significancias en un post hoc y no tenerlo en el ANOVA. Pero también puede pasar el caso contrario, que yo puedo tener una ANOVA significativo, pero a la hora de realizar los diferentes test de post hoc, pueden que en ninguno haya diferencia entre grupos. Y eso también es posible encontrarlo a excepción en el estadístico de Sheffield. Porque vuelvo e insisto, el estadístico de Sheffield siempre va a estar relacionado a un valor significativo de ANOVA. Entonces, por ende, al hacer el post hoc de Sheffield, siempre voy a encontrar al menos una diferencia.
En los otros sí puedo encontrarme las dos situaciones que les he estado comentando y pues depende del objetivo y la hipótesis del estudio, asimismo se debería analizar cada uno de estos resultados.